Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? 29 de julio, hoy es martes, sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radio, la rr.com. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes en esta mañana, reitero, de martes 29 de julio. Sean bienvenidos a este espacio originado desde la cabina central de la RR en San Salvador Centro, al sur de San Salvador Centro. Hay un gran cambio de esa luz cuando la quitas. Bueno, perfecto. Para que no se solucione el problema. No sé. Bueno, sean bienvenidos. Qué gusto, qué inmenso el placer de acompañarles en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Espacio que transmitimos de lunes a viernes acá en esta estación digital, radio online. Fran Durán está en controles, soy Francisco Gómez. Bienvenidos, hoy sí. Está con nosotros Ramiro Navas, como todos los martes, acompañándonos para que hagamos un análisis de realidad nacional, lo que sucede en El Salvador. Ramiro, muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Francisco, buenos días a todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan cada martes fielmente a través de la RR, listos para hacer otra reflexión, otro análisis, otra conversación sobre la realidad de nuestro país y del mundo. Bueno, perfecto, Ramiro, muchísimas gracias en esta oportunidad. Bueno, quiero contarles de que estamos en el proceso en el que los ambientalistas de Santa Marta, que ellos ya habían ganado en juicio. Ellos ya habían sido absueltos en juicio. Y sacan de la nada de que, los vuelvan a acusar por lo mismo. Estamos en este proceso en el que se está conociendo cuál será el destino de estos ambientalistas. Ambientalistas que ganaron una batalla para decir no a la minería. Ambientalistas que vuelven a la palestra, vuelven a los juzgados en esos momentos en el que se aprobaba la extracción de minería metálica en El Salvador, algo que era prohibido ya en nuestro país. ¿Cómo está este detalle, Ramiro? ¿Qué análisis podemos hacer sobre esto? Y si damos un contexto, porque hoy esperemos que esto finalice ahora y queden en libertad. Sí, bueno, yo de hecho creo que tenemos una anécdota curiosa y hasta un poco triste con respecto a este tema de los 5 líderes de Santa Marta, porque recuerdo que allá por noviembre o diciembre del año pasado estábamos precisamente en el espacio de No sé, piénsalo, a través de Mix de Medios, estábamos platicando en una entrevista y dentro de la plática salía el asunto de los líderes de Santa Marta. Estábamos hablando de la criminalización de los líderes sociales y justamente en esa entrevista yo decía, platicando con Francisco, qué casualidad, decía,
que justamente sea a estos líderes contra la minería a los que se está persiguiendo. Pareciera que hay una intención del gobierno. Y justamente el día siguiente de esa entrevista se hace el anuncio del tema de la minería metálica. O sea, estaba aquí cantado, en El Salvador estaba cantado que el gobierno tenía este impulso, tenía esta urgencia de aprobar esa ley nefasta de la minería metálica, y por eso es que había venido ejerciendo esta presión y esta persecución contra la gente que ya la había derrotado anteriormente. No es casual, está completamente vinculado. Para quienes no están tan envueltos en el tema, hacer una explicación, no vamos a dar quizás una explicación jurídica, pero más bien un vistazo general del caso. Estamos hablando de 5 personas, líderes comunitarios del departamento de Cabañas, que desde hace 2 décadas han venido luchando contra la minería metálica en el territorio. Estamos hablando de Cabañas, un departamento que, como ya se sabe, ha habido una fuerte presencia del tema de minería, del tema de extracción de minerales preciosos. Y es un territorio que fue bastante golpeado por eso, ¿no? Que vivió mucha destrucción ambiental. Es un territorio en el que las comunidades se organizaron mucho y durante mucho tiempo empezaron a buscar primero la comunidad solita, digamos, no solo con la misma fuerza organizada que tenían, pero luego fue juntando una serie de apoyos, de respaldos, en un proceso doloroso. Ahí tenemos cuatro mártires, pues 4 líderes comunitarios que fueron asesinados y que participaban en esta lucha activa contra las corporaciones mineras, particularmente contra Pacific Rim, que después se convierte en OceanaGold, y que, para no hacer tan larga la historia, en el año 2017 son derrotados en El Salvador. Hay que decirlo, son derrotadas las corporaciones mineras 2 veces en El Salvador en el año 2017. Primero con la derrota en el juicio contra, en el arbitraje internacional, porque Pacific Rim y OceanaGold demandaron al Estado salvadoreño por el tema de la supresión de los permisos. Al final, en este arbitraje gana el Estado salvadoreño, y esto obliga a OceanaGold a retirarse del territorio, pero luego además las comunidades, en coordinación con diversos sectores como el movimiento social y como la Iglesia Católica, que tuvo un papel muy importante en ese proceso, y otras denominaciones religiosas, se logra construir la correlación en la Asamblea Legislativa para aprobar una ley de prohibición de la minería metálica en el año 2017. Entonces ahí tenemos dos veces en las que ha sido derrotada las corporaciones mineras en El Salvador, y nos convertimos en un país que sentó precedentes a nivel internacional, porque éramos el único país que prohibía esta actividad terrible que es la minería metálica. En esa lucha, en todo ese proceso que logró ese hito global que era prohibir la minería, participaron muchos liderazgos de Santa Marta, incluyendo a estos 5 liderazgos que ahora están siendo procesados. En concreto, el caso, digamos, formalmente no es que se vincule directo con lo de la minería, sino que se les acusa de una cuestión que ocurrió en el marco del conflicto armado. Porque esto no es un secreto para nadie, y había liderazgos de comunidades que tenían vinculación con el proceso del conflicto civil, ya que estaban en este caso en la guerrilla. Entonces, lo que ha ocurrido es que sobre la base del testimonio de una persona que dice que vio que ocurrió un atentado contra la vida de otra persona, y que sobre la base de eso la fiscalía ha procedido a investigar a estas 5 personas, pero lo cierto es que no hay ninguna prueba fidedigna. Incluso el argumento que retoma el juzgado, que primero desestimó la causa y decretó el sobreseimiento, es que no había congruencias en la prueba presentada
por la parte acusadora, ¿no? Entonces, no había cómo comprobar que con ese relato incongruente, inconsistente, se pudiera confirmar la culpabilidad de estas 5 personas. Entonces, lo que ocurre, sin explicarlo mucho en terminología jurídica, sino como en buen salvadoreño, es que hacen un rebote del caso, porque viene este juzgado, decide de una forma, que es el sobreseimiento de los líderes de Santa Marta, vienen entonces y lo rebotan y lo pasan para otro juzgado, porque a la segunda instancia a la Cámara no le gustó cómo se había resuelto en este primero, entonces lo mandan para otro juzgado. Y eso es una aberración jurídica, uno no tiene que ser abogado para saber que eso es un enorme problema, porque ya hay una cosa juzgada, el asunto ya tuvo un veredicto, ¿no? Entonces ahora lo pasan prácticamente que sea otro juzgado el que vea el caso. Entonces, claramente hay inconsistencias, claramente es incongruente lo que están haciendo. Y además, por esto que menciono, ¿no? Ya se había sobreseído en el caso de los 5 líderes de Santa Marta. Cuando uno analiza este caso particular de los 5 líderes y lo ubica en el tiempo, este proceso empezó hace más o menos 2 años, poco más de 2 años, para el mismo tiempo en el que se crea dentro del órgano ejecutivo una Dirección General de Energía y Minas. Hace 2 años, eso no es de ahorita, eso es de hace 2 años, que se crea una Dirección General de Energía y Minas en un país con prohibición total de la minería metálica en ese momento. Entonces, a cuenta de que un país que por ley prohíbe la minería crea una Dirección de Energía y Minas, no tiene sentido. Para esos días en los que se crea esa dirección es que empieza la causa penal contra los líderes de Santa Marta. Y si lo vamos viendo desde esos 2 años para acá, ¿cuántas personas no han sido privadas de libertad por oponerse a las políticas del gobierno? O sea, una lista de presos políticos ya reconocidos por instancias internacionales, que los mencionamos casi que cada programa y lo vamos a seguir haciendo hasta que logremos su libertad, no vamos a descansar en seguirlos mencionando. Entonces, y cuando se da esto de retomar otra vez el caso contra los 5 líderes, es justo ahora que el tema de la minería ha estado en apogeo. Entonces, ahora las organizaciones han pedido una vez más, han demandado, ahora que está en marcha la audiencia está en marcha en estos días, que se le pide al órgano judicial pues, que actúe con independencia, que actúe conforme a derecho. Y es que al final, esa es otra cosa que creo que lo hemos dicho, pero hay que insistirlo. Miren, es que uno no pide la libertad porque sean amigos, porque nos caen bien, porque son buena gente, porque son cercanos, porque nos gustan sus causas. Uno no pide libertad por eso. Una persona, quien sea, si ha violado la ley, tiene que pagar según la ley lo indica, según la ley lo establece. Sea quien sea, si es mi amigo, si es mi adversario, si es mi pariente, si me cae bien, si me cae mal, no importa. Si vive en una comunidad en el interior del país o si vive en una colonia de la clase alta, no importa, si ha violado la ley, tiene que pagar según la ley lo establece. Entonces aquí no estamos pidiendo la libertad de todas estas personas porque nos caigan bien, estamos pidiendo la libertad, o más bien estamos pidiendo que se respete un debido proceso. Ahora, ¿por qué pedimos la libertad y por qué decimos la libertad? Porque las pruebas son evidentes de que estos procesos son fraudulentos y están siendo manipulados. Es evidente. Entonces el debido proceso llevará a la libertad de estas personas. Es que así es. Y uno basta con analizar el manejo que se le da a estos casos públicamente para entender que hay motivaciones políticas al respecto. Entonces, el día de ayer varias organizaciones, principalmente ADE Santa Marta, que son los que han abanderado con mucha gallardía toda esta lucha, todo esto que he narrado, ha tenido la huella de ADE Santa Marta, de la comunidad Santa Marta. También hubo presencia del Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora, el MDCT, presencia del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, el BRP, ahí estuvieron. Y creo que también eso es un buen mensaje, el tema de que sean causas que logran unificar la postura del movimiento social salvadoreño en estos momentos donde tanto se necesita, ¿no?
Así que desde la trinchera de cada quien hay que seguir primero pendientes del caso, ejerciendo presión a nuestros amigos que fielmente nos ven todos los martes y que sintonizan siempre la RR toda la semana. Buena forma de ayudar también es mantener la conversación activa. No solo leer, no solo agarrar la información para cada quien, sino también participar activamente en el debate público. Porque esta gente del gobierno se mueve sobre la base de los números. O sea, si a ellos los números les dicen, miren, la gente está hablando de tal tema, entonces empiezan, como decimos, se les alborota el hormiguero, cuando empiezan a ver que la gente reacciona con respecto a alguna temática. Entonces hay que mantener viva la conversación, hay que seguir comentando, hay que retuitear a los que dicen cosas, hay que, en TikTok, en Facebook, en Instagram, donde sea, hasta en WhatsApp, hay que mandar la información, ¿no? Porque la principal victoria de los regímenes autoritarios es que la gente se mantenga en la ignorancia. Y si los que no estamos en ignorancia, los que tenemos un pensamiento crítico, nos quedamos ese pensamiento solo para nosotros, un poco también les estamos haciendo más fácil el trabajo. Definitivo que se les está haciendo más fácil el trabajo, como usted menciona, porque se tiene que trabajar más en conjunto, hacer equipo, que creo que es lo más importante. Me dicen que si podemos oír un poco más el micrófono y que mucho hay roce en la cabeza también, para que ahí tengamos en cuenta este detalle. ¿En el mío? Ramiro, sí, el suyo. Okay. Es exactamente ese que está tocando. El Vale, otro no, okay. El otro no tiene ningún. ¿De qué arreglamos? Sobre el cuello, si se lo puede poner. Ok, perfecto. Ahí. Si podés, Ramiro, sobre el cuello de la camiseta, está súper bien ahí. Bueno, ¿por aquí? Ahí sí, así ya no vamos a tener roce. Vale, perfecto. Ramiro, ¿qué debemos de esperar? El deber ser y también a cómo se han visto las cosas en nuestro país, porque este es un tema fundamental. Este es un tema que no tiene prensa, que no tiene mucha difusión, pero que es fundamental. El resultado, ese sí va a ser muy publicitado. Pero el deber ser, ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser, valga la redundancia? Con respecto al caso de los... Exacto, de los 5. Que se respete la cosa juzgada, que es el veredicto que ya estableció el tribunal que legítimamente conoció sobre este caso, y que se declare en firme el sobreseimiento de los líderes de Santa Marta, que esa es la única vía legal. Mire, si hubiera una nueva aportación de pruebas, o si hubiera algo que haya modificado sustancialmente el caso, tal vez se podría decir, bueno, pero es que además eso tiene otro montón de implicaciones jurídicas que un abogado las puede orientar mejor, pero es que si se comprueba que un juzgado, teniendo evidencias, juzgó mal, puede caer hasta en delitos, hasta en prevaricato, etcétera. O sea, sería una cuestión bastante grave, porque el hecho es que ya está juzgado. Lo que tiene que pasar es que se actúe conforme a derecho, y eso implica que se declare en firme la sentencia que ya había sido dictada, que declaraba el sobreseimiento de los 5 líderes de Santa Marta. Pero sobre todo, o sea, esto hablando particularmente del caso, pero es que en el deber ser completo de las cosas, el deber ser es no vivir en un país donde uno, por pensar diferente, por luchar por lo que uno cree, por defender sus ideales, y sobre todo si son ideales colectivos, no debería ser perseguido, no debería tener miedo, no debería estarse preguntando todos los días si vale la pena callarse, si vale la pena bajar el perfil, si vale la pena irse del país. Esa es la realidad que está viviendo El Salvador ahorita. ¿Hace cuánto no era la realidad esa? Quizás desde la guerra. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y el deber ser es que cualquier pueblo del mundo merece vivir en el pleno ejercicio de los derechos. Los derechos humanos no son premios. Los derechos humanos no se ganan, por eso son derechos humanos, porque nos pertenecen a todos y a todas. Es como que usted a un hijo le dijera, bueno, este no hizo las tareas ahora, entonces no va a comer.
no va a comer, no lo voy a dejar que duerma ni que coma, porque no hizo las tareas de la escuela, del colegio, y lo va a tener ahí 2 días aguantando hambre y sin poder dormir. ¿Usted le haría eso a un hijo? No se lo haría. Lo va a castigar, por supuesto. Lo va a dejar sin salir a jugar, le va a quitar no lo va a dejar ver televisión, qué sé yo. Pero el castigo va a ser proporcional. Cuando se violan los derechos humanos, se está traspasando el límite de lo proporcional. Insisto, los derechos humanos no se ganan. Y vivir en un país donde una comunidad puede defender sus derechos, donde una comunidad no va a ser expropiada de sus tierras, donde una comunidad no se le van a envenenar sus aguas para las generaciones actuales y para los venideras, eso no es un premio, eso no tendrían ni que exigirlo, debería ser la realidad de cualquier comunidad en todo el mundo, en todos los pueblos del mundo. Esperemos tener noticias. Son 3 días de que vamos a estar en espera de lo que se vaya a decidir. Hay mucha confianza de parte de todos los defensores de derechos humanos de ADE Santa Marta específicamente, porque son representantes de ellos, pero por eso decía, sabemos el deber ser, sabemos perfectamente lo que pasa con ellos, pero ¿a qué nos vamos a enfrentar? Esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a ir conociendo en el camino de lo que estará sucediendo en nuestro país referente a este tema. Bueno, las 7:24, está con nosotros Ramiro Navas, estamos haciendo el análisis de la realidad nacional con todos ustedes, de lo que sucede en El Salvador y cómo lo podemos ver, cómo podemos tener una mejor lectura de lo que está pasando en El Salvador. Ramiro, hemos conocido en las últimas sino que días, de que a los inversores que estén invirtiendo más de $200 millones se les va a exonerar de impuestos. Esto es como aquellos que dijeron, el que construyan edificios de más de 35 pisos, se les exonera impuestos también. Entonces, al que más tiene, más se le perdona. Otros dirán, no, lo que pasa es que ellos están trayendo inversión y están generando empleos. ¿Cómo debemos de leer esto, Ramiro? Allí vamos a recuperar. Bueno. Ahí hemos perdido la comunicación, pero en el en vivo que tenemos, no en el TikTok, sino que en el en vivo que tenemos, Ramiro, hemos perdido la comunicación. Nos reconectamos, ¿le parece? Por eso. Quizás se desconecta y vuelve a conectar Ramiro, pero en el en vivo, en la transmisión de redes que tenemos en la RR, allí para que podamos tener. En TikTok sí lo estamos viendo perfectamente, pero vamos a esperar que también tengamos este detalle para poderlo seguir compartiendo, por supuesto, en radiolarr.com. Aprovecho para decirles de que estamos también, usted quiere participar de esta entrevista, quiere mandar su mensaje de voz, puede hacerlo únicamente al WhatsApp 76168383, es el número que tenemos para compartir con todos ustedes. Si está fuera del país, ya sabe, hay que ponerle más 503 76168383, el número de WhatsApp que tenemos para todos ustedes. Aprovecho para leer algunos comentarios. Buenos días, Francisco y Ramiro Navas, aquí estamos ya listos, nos dice Rafael Hernández. Alfonso Recino, lo más seguro es que sea sentencia condenatoria, lo único bueno es que no están en manos del régimen. Connie, buenos días, gracias por informarnos. Tirso, así como critican que solo sirven, ¿cuál es la solución para cada crítica? Si no, son lo mismo de siempre. Las soluciones las tienen que dar nuestros empleados, los ad hoc, por los que se eligieron. También hay propuestas, se han hecho cualquier cantidad de propuestas que no pasan de la recepción. Hasta ahí llegan en la Asamblea Legislativa, en los despachos de los ministerios o de las no gubernamentales de nuestro país. Pruebas hay por doquier.
Vamos a retornar con Ramiro Navas. Ramiro, no está. Bueno, me parecía que tenía esa impresión. Entonces, de esas hay por doquier, ya les decía, propuestas, aunque es bastante claro de que los que hacen las propuestas, a los que se les debe de exigir, es al funcionario, sea del partido que sea, el gobierno que sea, es el funcionario. El funcionario está rodeado de profesionales ad hoc a cada materia, asesores con jugosos salarios arriba de $5,000. Usted sabe que el asesor no tiene obligación de llegar a la oficina, no tiene que marcar, es únicamente un asesor y que probablemente gana más nominalmente que el funcionario, que el ministro, digamos, que el diputado. Sí, esa es la realidad que se tiene. Pero nosotros le exigimos más. O sea, así como hace Tircio New Life, que o sea, nos pide a nosotros, si no son, no, nosotros no somos funcionarios. Nosotros señalamos lo que está mal. No necesito ser un experto para saber que la salud de El Salvador es la peor en Centroamérica. Los servicios de salud, diría. O que la educación está mal, que las escuelas están en malas condiciones. No necesito ser ingeniero, arquitecto, nada de eso. Educador. Son realidades que se viven. Son realidades de que nosotros debemos de tener bastante en cuenta. Como nos dice doña Laura, qué gusto. Saludos, no al CIFCO en El Espino. No necesito ser un experto para saber de que eso no debe ser así. De que los pulmones en nuestra ciudad, en el área metropolitana, son prácticamente ya inexistentes. Y lo poquísimo que queda, lo quieren quitar por un simple capricho, por hacer un centro internacional de ferias y convenciones. Si hay uno. Gastaron 130 millones en un hospital que hoy es un call center. A ese ministro, al que le dio la orden al ministro, a él hay que exigirle y hay que preguntarle por qué tiene que pagar el pato, como dicen, El Espino. No, si ya se lo acabaron, pues lo poco que queda y por qué lo vamos a quitar. Ramiro Navas ya está con nosotros nuevamente. Creo que la conciencia de la población es cada día menos. Como dicen, se le ha dado poder a la ignorancia, se le ha dado poder a lo banal, se le está dando poder, sin duda, a lo superficial. El que le pongamos atención más a un chambre, a una historia y no a la realidad. A eso nos están enseñando. Cada día más y más y más. Y estamos cayendo más y más y más. Aún hasta los que se creen intelectuales. Y los que son también. Caen en eso del chambre y esto, lo otro. Le voy a comentar algo. Hay un dime que te diré entre el alcalde de Santa Ana y Club Deportivo FAS. No soy del FAS, para nada. Sobre el uso de los camerinos porque jugaban TikToker desocupados contra desocupados. El punto de que entiendo, según un comunicado que lanza Club Deportivo FAS, de que les robaron algunas cosas al ocupar el camerino de ellos. Sale un vago de esos diciendo de que nosotros somos creadores de contenido, ganamos mucho más que estos, no tenemos necesidad, si esto es un iletrado completamente, hablando sobre
cuestiones en las que ellos no tienen nada que ver supuestamente, según lo que él dice. Pero que se lo han robado, se lo han robado. El alcalde, que es el que elige el pueblo, contestó sacándoles toda la ropa sucia a los del FAS, que no pagan, que el estadio es municipal. Sí, el estadio es municipal, pero ojo, no es que él lo ha donado. Es un estadio municipal de décadas o de siglos, no sé. Y que no tienen bien al equipo, que no le pagan, que los cita, que ustedes esto, lo otro. O sea, es un revanchismo tonto contra unos tontos también opinando. Y el equipo se queda en medio. Y van a decir, ay, de fútbol estás hablando. No, pero son las realidades que estamos viviendo. O sea, reitero, estos creadores de contenido malo, estos creadores de contenido que nos enferman la mente, que no nos dejan nada, están creando una burbuja y que ellos son indispensables. Y no me va a extrañar que un día de estos, o creo que ya son, sean los que van a estar en la Asamblea Legislativa dominando. Van a ser alcaldes. Y hay uno de esos que hasta ministro es de este tipo de gente. ¿Hacia dónde vamos con esto, Ramiro? O sea, ¿qué realidad estamos viviendo? Porque todo esto no pasara si nosotros como sociedad no se los permitiéramos, lo repudiáramos, o como hoy dicen los tontos, lo funan. No hablemos en español, en castellano. Nosotros mismos nos estamos acabando, nosotros mismos. Pero si no se los permitiéramos, estas cosas no pasaran. ¿Por qué estamos así como sociedad, Ramiro, en esta realidad nacional? Sí, bueno, todo lo que se ha mencionado, Frank, bueno, solo antes, perdón, el audio ya está... Sí, estamos bien, muy bien. Ok. Entonces, decía, todo lo que se ha mencionado al final son síntomas, son expresiones de un mismo fenómeno, que es, estamos atendiendo como sociedad a un cambio civilizatorio. O sea, ha cambiado la forma en la que los seres humanos entendemos el mundo que nos rodea. Y eso no es una cuestión que ha pasado así nomás, no ha pasado en automático, no es por fuerza de la naturaleza, sino que como producto de un sistema, de un modelo que ha elevado al máximo el individualismo, que ha elevado al máximo la ignorancia, que ha llevado a los seres humanos a su extremo de singularidad, que es este modelo que queda, digamos, universalizado en el mundo desde finales del siglo pasado. Entonces lo que estamos atendiendo es a una era del espectáculo, a una sociedad del show, y además en una sociedad en la que todo es inmediato, todo es para la ya, todo es en la lógica de úselo y tírelo. Y esto obedece a una lógica política. ¿Ve? Si ustedes se fijan, todo lo que está aconteciendo en el mundo tiene que ver con una crítica profunda a el sistema, se dice. Pero es una crítica del sistema que no viene necesariamente desde una visión de que hay que transformar el sistema para mejorarlo, para cambiarlo, para ser más iguales. Al contrario, es una crítica que se basa en imponer los privilegios de algún grupo por encima de los otros. Varias de las cosas que están pasando tienen que ver con eso. Y claro, ¿quién se alimenta de todo esto? Las élites poderosas a las cuales les conviene que la gente sea ignorante. Entonces, estos espectáculos, ¿por qué esta gente se hace tan famosa? La gente que promueve la vulgaridad, la gente que promueve el show, la gente que promueve los antivalores, porque al final son antivalores. ¿Por qué se hacen tan famosos? Porque a un grupo que siempre tuvo el poder, que siempre fue privilegiado y que lo ha venido perdiendo a fuerza de transformaciones sociales, hoy han asumido ellos el papel de víctima, han asumido ellos el papel de que a ellos se les está negando el derecho, y como a ellos se les está negando su derecho, se asumen como una minoría que tiene que reivindicar sus valores, su defensa, etcétera. Entonces encuentran en estas vocerías, en estos personajes, encuentran quien confirma
¿quién valida esos derechos que ellos han perdido? Está pasando en todas partes. Y perdón que lo diga de esta manera, pero creo que no hay otra forma de decirlo. Es una cuestión profundamente ideológica, absolutamente ideológica. Tiene que ver con una agenda de sectores conservadores que perdieron sus privilegios o que han ido perdiendo algunos privilegios y que ahora los están recuperando de esta manera. Entonces, lo que está en juego es esta idea del sistema. O sea, la ultraderecha del mundo ha logrado sembrar la idea. Hemos perdido nuevamente la comunicación, está bastante complicada la comunicación, Ramiro. Y sí, ahí estamos. Bueno, vamos a esperar. Ahí está, adelante. Hoy sí, perdimos ahí un poco la comunicación, pero han sido solo segundos, Ramiro, adelante. Sí, ok, creo que está fallando por aquí la señal. Pero bueno, decía, es una agenda global de un segmento de la población, de un segmento que ha perdido sus privilegios. Bueno, ahí continuamos con los problemas. Adelante. ¿Sí? Sí, hoy sí, de nuevo. Ya vamos a decir que nos están boicoteando. Sí. No, miren, entonces, un poco para resumir la idea. En esta sociedad del espectáculo hay teóricos como Bauman que le llamarían la sociedad líquida, la modernidad líquida. Pero en esta sociedad del espectáculo, quien se beneficia del caos son aquellos que han perdido sus privilegios de siempre y que ahora utilizan a las masas, que crean intereses en las masas para que salgan a defender su visión. Les voy a poner un ejemplo bien reciente y de aquí donde estoy yo ahorita Es constante ahí ahí se nos está yendo se nos frisa la imagen, ¿no? Con la comunicación con Ramiro Navas. Adelante, Ramiro, hoy sí, nuevamente. Sí, hoy sí. No, miren, vamos a poner una repetidora aquí de la sí. RR. No, por aquí. Usted ha de estar conectado al satélite Cuscatlán. Eso es, se ha de haber ido muy lejos por Marte, por eso es que no me llega la señal. Perfecto. Bueno, bueno, les contaba de esto que ha pasado aquí en España, que hay un evento que hacen que se ponen a boxear estos generadores de contenido, pero a nivel de los que son reconocidos a nivel internacional. Y se dieron duro unas muchachas, y tal vez más de alguno de ustedes la habrá escuchado, una que le dicen o se llama Rorro, que es una que todos sus contenidos que publica es porque le cocina al novio, que le atiende al novio, que es lo que diga el novio, así como lo que nos enseñaron que era el rol histórico de las mujeres tradicionalmente. Sí. Y otra muchacha que tiene ideas un poco más progresistas, vea más que la igualdad y no sé cuánto. Pues para no hacerse los largos, y lo pueden buscar en internet, se dieron duro y al final ganó la otra muchacha. ¿Cuál? El tema de lo ideológico. ¿Cuál ganó? Ganó la más progresista, digamos. El conflicto no era quizás, o sea, no es que ponen a pelear a gente que piensa distinto. Puede que haya sido una casualidad o puede que ese conflicto en particular lo hayan hecho de esa manera. A lo que quiero llegar es que ha ganado la muchacha esta con ideas un poco más progresistas y la ha abucheado todo el estadio. Y hay una campaña absurda en las redes sociales, tirándole odio, diciéndole un montón de cosas y no sé qué, cuando la otra muchacha hizo trampa. Claramente los árbitros de este boxeo dijeron que había hecho trampa. Todo esto lo pueden buscar en internet. A lo que voy es, cuando convertimos los conflictos sociales en un espectáculo que se puede dirimir boxeando, al final lo que estamos haciendo es validar la visión de aquellos que dicen que un Estado de derecho con derechos humanos es el sistema que hay que derrotar. O sea, la ultraderecha del mundo se ha robado la idea del antisistema.
Y ahora ser antisistema para ellos y para la gente es ser de derecha. Es querer que haya menos igualdad. Es tener una postura de odio contra los que piensan o los que son diferentes. Eso es lo que está pasando en el mundo. Ahora, buena parte de esta responsabilidad la tienen los sectores progresistas, que no han sido capaces de hacer entender a la gente que la igualdad es una construcción, es un proceso social, antropológico, civilizatorio, y que muchas veces en esos puritanismos, en los que por persignarnos nos aruñamos, hemos hecho de las ideas progresistas un claustro donde solo hay iluminados, inalcanzables. O sea, el progresismo está padeciendo mucho de este instinto, estas ínfulas de superioridad moral, de ver a todos desde arriba, nosotros somos los que sabemos hacer las cosas bien y los demás están equivocados, y eso ha hecho que importantes sectores de la población no se sientan identificados. O sea, estoy haciendo un diagnóstico quizás en términos simples, pero tan frío y tan objetivo como es posible. Pues sí. Volvemos a Vox aquí en España. Adelante, sí, hoy sí. Si estos proyectos de ultraderecha autoritarios se están imponiendo en todo el mundo, también es parte por el fracaso de los progresismos de lograr hacer sentir parte a la gente, ¿no? Entonces es importante volver a retomar la capacidad de imaginar otras sociedades posibles, otros mundos posibles, y saber vendérselos a la gente. Y que la gente, imagínense qué triste que hoy la gente se siente representada por multimillonarios. O sea, están cómodos con que la gente más pobre de los pobres sea representada por los ricos. Y vivir en esta sociedad del show y del espectáculo. En El Salvador, eso tiene sus manifestaciones. Antes de que se me cortara la señal la primera vez, estaba hablando Francisco de esto de las exenciones fiscales que está aprobando el gobierno. Esto con lo del Espino se vincula directamente, con lo del centro histórico se vincula directamente, con lo de la minería se vincula directamente, con lo del Bitcoin se vincula directamente. Es que todo forma parte de una gran red que construye Ahí estamos, Ramiro, nos hemos quedado en esa red que construye esa parte para que podamos volver a tener la comunicación. Decía como que estamos con el satélite Cuscatlán. Hola, en esa gran red que construye. Ahí, solo audio entonces, tengo. Adelante, siga. Vaya, es una red que se construye, o sea, todas estas decisiones construyen esta red que es el modelo Bukele. Y decía que hay quienes dicen que Bukele no tiene proyecto, no tiene una visión. Yo creería que, o sea, lo que no tiene es plan, porque va resolviendo el día a día. Lo que tiene es una gran volatilidad, que el día que quiere está con China, el día que quiere está con Estados Unidos. Entró con un proyecto supuestamente de izquierda, decía que era de izquierda radical, hoy es ultraconservador. Él es volátil, él es como una pluma que se mueve al ritmo del viento. Pero, aunque no tenga plan, aunque no tenga supuestamente definición, que yo creo que sí la tiene, que es de ultraderecha, pero a ver, ¿qué proyecto sí tiene? Su proyecto es implantar. Definitivo, está bastante complicado. Adelante. Ahí me está robando demasiado ancho de banda. Quizás el TikTok también nos está robando ancho de banda. No creo. Ahí está bastante. Hola. Sí. Hola. Pero yo creo que es mi señal. ¿Será que nos quedamos solo en la transmisión y sí. cerramos TikTok? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sería lo. Gracias, solo que sea una prueba. Ahí gracias a los que están en TikTok, yo me quedo y ahí está reproduciendo siempre el audio con Ramiro Navas. Acá nos vamos a quedar. Adelante, Ramiro. Veamos. Hoy sí, ¿verdad? Ojalá que hoy sí. Vamos a hacer la prueba. Muy bien. Mi router más lejitos. Pero sí estamos. Muy bien. Ok.
Entonces decían, ¿en qué me quedé? Ya se me olvidó. Bueno, el punto es este, que Bukele, a pesar de no tener un plan, tiene un proyecto. Y su proyecto es, en lo político, un proyecto autocrático, de concentración absoluta del poder en un grupo familiar, y en lo económico es un proyecto extractivista y gentrificador. O sea, la gentrificación es el modelo económico de Estado de Bukele. Entonces, autocracia en lo político, gentrificación en lo económico, son los pilares que establecen el bukelismo como modelo. Hay algunos opositores que no les gusta que se hable del bukelismo como modelo, pero lo cierto es que si es una forma de gobierno que se está extrayendo a otras partes y que se está implementando como una especie de doctrina y que además, ojo, está construyendo aparato ideológico, porque están construyendo aparato ideológico. Este círculo chistoso de que todo el mundo se ha salido burlando de ellos, creo que hasta ellos mismos. Pero lo cierto es que declara una intención, declara la intención de construir un aparato que siga difundiendo las ideas de este espacio. Dentro del partido de ellos, dentro de Nuevas Ideas, han creado un instituto y ahí están. Estas cosas las publicitan, lo que pasa es que tal vez a la gente no mucho le llama la atención, no se mueven tanto. Pero tienen un instituto de formación política ideológica. Y ha estado ahí hasta Félix Ulloa y han tenido hasta apoyo de países extranjeros para montar. O sea, están haciendo del bukelismo un modelo de pensamiento, un modelo, como digo, ideológico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entender en qué ola se está subiendo este asunto. El tema de la gentrificación es un problema, es un fenómeno que se está dando en todo el planeta. En todo el planeta. Y que además, fíjense cómo es de trágico el asunto, porque la ultraderecha lo aprovecha. Estamos viviendo en Estados Unidos y en Europa una ola antimigrantes dramática. Yo aquí en el Estado español, yo les puedo dar, voy a acomodar esto porque creo que otra vez está haciendo ruido. Aquí en el Estado español les puedo dar fe de que se está, o sea, es un tema cada vez más latente. En las últimas semanas ha habido, si ustedes investigan en noticias de por aquí, o sea, ha habido gente que va a sacar a personas de albergues, por ejemplo, para personas refugiadas, van y los quieren sacar y hay acciones de violencia y no sé cuánto, y ahí hay mucha gente que lo justifica. Entonces, pero si uno ve más allá, claro, cuando uno ve la noticia, vea, una menor de edad es agredida sexualmente por una persona de origen tal, de otro país. Por supuesto que uno se va a indignar, como no se va a indignar si es una agresión contra una víctima. Por supuesto. El punto es que los sectores sociales que agarran esas noticias para impulsar sus agendas, ¿ustedes qué creen que realmente es porque están viendo por los derechos de la víctima? Para nada. Es porque están usando ese caso para legitimar una visión xenofóbica, una visión de ultraderecha que quieren impulsar. O sea, y buena parte también de por qué muchas poblaciones no logran integrarse en sus países y en sus sociedades que los reciben, es también porque, o sea, que una persona cambie de territorio no significa que van a cambiar las condiciones sociales y económicas que lo configuraron como persona. Y en los países más pobres del mundo, donde no hay igualdad, donde no hay oportunidades, donde además los países poderosos construyeron su riqueza sobre la base de saquear las riquezas de los otros, entonces muy difícilmente esa integración se va a dar de forma natural. O sea, todavía se tienen que atender muchos elementos sobre alcanzar la verdadera igualdad sustancial de todos los seres humanos y de todos los territorios. Entonces, en El Salvador, volviendo y cerrando este punto que yo creo que es importante y que creo que deberíamos dedicarle tiempo a irlo como desmenuzando, ¿no? Insisto, El Salvador el modelo Bukele es autocracia en lo político, gentrificación en lo económico, el desplazamiento de las comunidades más pobres, el destruir nuestra riqueza natural con tal de una idea de desarrollo que solo va a llevar
dinero para los más ricos. Eso es un modelo económico extractivista, que, claro, cuando en la idea de ellos, cuando el daño empieza a hacer sus estragos más terribles, ellos, según ellos, ya van a estar a salvo. Ya ellos van a huir a otro país que sí tenga agua, donde ellos sí tengan condiciones, y ahí que se quede la gente, ¿verdad? Van a quedar, según ellos, fuera del alcance de la indignación de toda la gente a la que ahora, sin ninguna vergüenza, le están mintiendo y están condenando a una muerte lenta, sistemática y dolorosa. Ramiro, quisiera cerrar con una buena noticia que recibimos ayer, porque a Ruth Leonora López ayer se conoció que es acreedora de uno de los premios más importantes que existen. Hablo específicamente, recibirá el Premio Internacional de Derechos Humanos 2025 de la ABAESC. La abogada López es prisionera sin tener mayores detalles. La abogada constitucionalista Ruth López de El Salvador recibe el premio ABA International de Human Rights. Abogada constitucionalista y educadora que ha dedicado su vida a defender los derechos fundamentales de los salvadoreños y promover la transparencia pública, recibirá el Premio Internacional de Derechos Humanos 2025 de la American Bar Association. Un premio más. El año pasado fue de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Hoy es el premio ABA International de Human Rights a los derechos humanos. Pero acá en El Salvador está presa la defensora de derechos humanos, educadora y también alguien fundamental sobre transparencia en El Salvador. Ahí está la nota que la estamos viendo, parte de la nota, y su esposo y Noah Bullock de Cristosal, que ya salió de El Salvador, son los que van a recibir el premio. ¿Qué mensaje es este, Ramiro? No, para el gobierno es un golpe durísimo, porque esto confirma la escala a la que ellos mismos han llevado. ¿O son los mismos de siempre la que la están premiando? Bueno, pues hay que averiguar quién es esta institución, ¿no? Estamos hablando de un prestigioso colegio de abogados de los Estados Unidos. O sea, a ver, que sospechosos de andar en cuestiones aquí de agitación social y etcétera, no son pues para nada. Incluso la BBC, pues, que la incorporó en la lista de las 100 mujeres más influyentes el año pasado. O sea, no son entidades que uno pueda decir que históricamente han defendido posturas incluso progresistas, ¿verdad? Entonces, habla bastante, no solo de las credenciales éticas y profesionales de Ruth, que yo por supuesto que voy a dar fe de ello toda la vida, sino además del impacto que está generando el modelo Bukele hacia afuera. Y esto es un análisis que hay que hacerlo, o sea, en su afán por vender al país como Bukele trabaja con la lógica de las escalas. Eso está metido como en su ADN estratégico, porque para la táctica son hábiles. Entonces, para llegar a ser alcalde de San Salvador, primero fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, chiquito. Municipio, como cualquier municipio del país, con dificultades, etcétera. Gobernó Nuevo Cuscatlán, hizo de Nuevo Cuscatlán una vitrina hacia afuera, lo cual le sirvió para catapultarse para ser alcalde de San Salvador. Cuando fue alcalde de San Salvador hizo lo mismo, hizo una versión en micro de lo que sería su gobierno a nivel nacional. Lo ocupó para plataforma, la alcaldía capitalina, para llegar a ser presidente. Hoy ha querido hacer lo mismo, hacer de su presidencia de El Salvador una vitrina, quién sabe para qué objetivo hacia afuera. No sé si que quiere ser el presidente de Centroamérica, que yo no lo descartaría. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se ha metido en un ring con adversarios a los cuales les es mucho más difícil combatir con las herramientas a las que en El Salvador se le hizo bien fácil. Yo siempre lo digo, la oposición política partidaria salvadoreña, a la que su servidor también perteneció en su momento,
tampoco fuimos realmente una opción real en contra de Bukele. No fuimos competitivos contra él. La batalla de Bukele contra su oposición partidaria estaba casi ganada desde el principio. Es la realidad de las cosas. Pero hoy se ha metido en una cancha donde juegan los grandes, donde juega gente a la que sus aparatos de propaganda, sus operaciones de persecución no les llegan, no les toca. Y gente que está en capacidad de investigarlo. O sea, el nivel de los adversarios que se ha conseguido Bukele es grande. Y es grande no porque le tengan una roña a él, si a ellos qué les importa. Perdón, somos salvadoreños aquí, pero ¿qué les importa a ellos un país chiquitito de 6,5 millones de habitantes? Lo que verdaderamente les importa es que están viendo aquí en El Salvador un laboratorio de lo que va a implicar o de lo que está implicando los gobiernos con esta agenda autocrática de ultraderecha en todo el mundo. Eso es lo que está ocurriendo. Y que cualquier persona, institución, colectivo que tenga alguna sensibilidad con el tema de derechos humanos y que sepa lo que está pasando en El Salvador se va a indignar, por supuesto. O sea, ¿cómo es posible todo lo que se está documentando, lo que se está logrando documentar sobre procesos arbitrarios, sobre detenciones injustas, sobre asfixia sistemática contra voces disidentes, como esto de la ley de agentes extranjeros? O sea, sobre todas estas personas privadas de libertad y que han enfermado, que han fallecido dentro de las cárceles, sin que hayan sido vencidas en un debido proceso. O sea, a cualquier entidad que tiene algún vínculo con el tema de derechos humanos, naturalmente le va a parecer escandaloso y lo va a denunciar. Yo no sé qué tanto tiempo le va a durar a Bukele el poder surfear, el poder navegar sobre esta tempestad en la que él mismo se ha metido. Otra cosa que yo he dicho y lo voy a seguir diciendo: Bukele nos hubiera cerrado la boca a muchos si con toda la legitimidad y toda la credibilidad que ha tenido con la gente hubiera impulsado verdaderamente un proceso de transformación social. Lo tuvo la posibilidad de hacerlo. Bukele no entró al gobierno con una plataforma, con un programa de derecha. Entró con una plataforma muy progresista. Muchos sabíamos que era mentira, que no lo iba a hacer. Ya sabíamos. Pero incluso si entrando hubiera implementado, aunque sea la mitad de ese programa, quizás otro gallo cantaría en El Salvador. Quizás se hiciera más difícil oponerse a él. Pero lo cierto es que mintió hasta en lo más básico. Entra al gobierno con un programa e implementa el programa totalmente contrario. Totalmente contrario. Entonces, sostener esa pantalla en el nivel internacional va a ser cada vez más difícil. Se ha hecho por sus propias malas decisiones y por sus propios atropellos y abusos, se ha hecho de adversarios grandes, de todos los extremos. Desde el gobierno de Nicolás Maduro, ubicado en la izquierda, hasta sectores importantes, más conservadores dentro de Estados Unidos. Bukele tiene, por ejemplo, sus adversarios en la derecha de Miami, que está lo más lejos que yo pueda encontrar en el continente de la izquierda, y ahí también tiene sus adversarios. O sea, Bukele tiene enemigos en todo el espectro y se ha hecho de esos enemigos por sus malas decisiones. Yo no creo que este modelo sea sostenible para El Salvador, ni sostenible en la opinión pública, ni sostenible jurídicamente, ni sostenible socialmente, y menos sostenible económicamente. O sea, vamos a llegar a un punto en el que ya no va a poder El Salvador con más. Y hay de nuestro querido país si la convulsión social que viniera después de eso no nos lleva a una situación crítica. Estamos muy acostumbrados a un país que más o menos funciona, pero hay repúblicas hermanas como Haití, por ejemplo, que uno ve las noticias y es un caos, ahí el Estado desapareció. Ahí las élites corruptas dejaron la sociedad a merced de su propia suerte, y esa suerte fue terrible.
O sea, incluso quienes dicen, miren, hay que esperar a ver si después se debilita, y cuando se debilite, es una lección muy inocente, es una visión muy, muy falsamente optimista. O sea, no basta con que Bukele un día su proyecto político termine, es que hay que construir una alternativa mejor, pero para eso tenemos que recuperar la posibilidad, la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar nuevas sociedades posibles y mejores que las actuales. Cuando recuperemos esa capacidad de proponer a la gente, pero no solo de proponerle, de enamorar a la gente con la visión de un país distinto, de una sociedad distinta, de un mundo distinto, entonces vamos a empezar a ver transformación. Pero mientras nosotros, los que defendemos los derechos, los que defendemos la igualdad, sigamos siendo vistos como los del sistema, y estos megalómanos, gente del espectáculo, del show, sigan siendo vistos como los retadores, como los campeones, los antisistemas. Mientras eso siga pasando, muy difícilmente vamos a salir de este agujero negro en el que está metiéndose el planeta Tierra. Así es, sí. Cada vez con menos futuro. Creo que esa parte es la de las más tristes que tenemos. Francisco Blanco, buenos días. Buenos días, Francisco y Ramiro Nava. Aquí estamos ya listos. Lo más seguro es que sea sentencia condenatoria. Lo único bueno es que no están en manos del régimen. Buenos días, gracias por informarnos. Saludos, excelente invitado. Like 20, libertad para Ruth López. Tengan decencia. Ruth no está sola. Bukele, dictador. Odio, mediocridad, antivalores. El pan de cada día en las redes sociales. Ramiro el bueno con mala señal. La señal es lo único malo que he tenido ahorita. Satélite Cuscatlán y se ríe Luis Carrillo. Albiana Galicia, 7616-8383, el número de WhatsApp, 7616-8383. No a la minería metálica y a la desorientación, sí a la vida saludable, libertad a los defensores de derechos humanos e inocentes. Demos like, pueblo. No a la minería, sí a la vida. Buenos días, saludos a la RR, Francisco y su invitado. Dejemos like en apoyo al tan necesario espacio de análisis en El Salvador. ¿En serio? ¿Y por qué no le dan like? Es gratis, es lo más sencillo. Solo hay que darle el pulgar arriba y ese es el me gusta, el like o lo que quieran a la transmisión de YouTube. Al igual lo pueden hacer en Facebook, en X también, en TikTok. Es algo tan sencillo y es gratis. Tengan decencia, dice Luis Carrillo. Libertad para Ruth López. Connie, 60 viendo y 32 likes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Libertad para los líderes ambientalistas de Santa Marta y Hades, Bukele dictador. Sigan chillando. Sí, ha estado imponiendo un sistema de pérdida del humanismo, dice Laura Regina Pacheco, entre otros comentarios que tenemos. ¿Cómo creerle a un muchacho sin educación? Sí, eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo es que se detienen a ver a esos creadores de contenidos que no ofrecen nada más que insultos, avergonzar, humillar a las personas? Y eso es lo que seguimos aplaudiendo. Eso es lo que nos gusta. Por eso estamos como sociedad así. Usted puede estar diciendo no a la dictadura, no al presidente, no a la forma de gobierno, pero les está aplaudiendo. Los justifica. Ay, estos sí, aquellos no. Es lo mismo. No, o sea, no son ni chicha ni limonada, perdón. No, y además que los consume. Nosotros mismos les hacemos a veces la más fácil la labor a estos desinformadores cuando vemos su contenido. Al final, ver su contenido es alimentar ese proyecto, es respaldarlo. Totalmente. Y eso que usted diga, sí, no estoy de acuerdo con esto, pero le sigue aplaudiendo a las medidas neoliberales del gobierno. Claro, el que no trabaja, el que solo pasa en el TikTok creando o viendo contenido, ¿en qué le afectan muchas cosas? En nada. Pero aquel que trabaja y sabe de que
No hay pensión después del 2026. Hay que entender ese concepto también. Después del 2027. Aquel que trabaja y no se va a jubilar. Estamos hablando en sentido figurado, ¿no? Ahí es más problemático. Ay, ¿de qué le sirve que pongan más impuestos si no trabajo? Entonces no me van a quitar nada. O sea, esa es la como dicen, la puritita verdad. Pero así estamos como sociedad. Así, y ojo, a mí lo que me molesta es lo que se la llevan de vivos, de analíticos, o de analistas es la cosa, ¿no? Que tienen que irse a Google o a ver un video para después opinar y creer que uno crea que saben. Uno sabe bien que no, pero es la vida. Tenemos que ver las cosas y por eso le llamamos a Ramiro como analista de realidad nacional. No se diga, si no analiza lo nacional, no se diga lo internacional. Usted ya está pensando en ir a las ruedas, a la fiesta y dice, ay, qué caro, $3 o $3.50, no sé cuánto valdrán. Pero ahí van a andar. Entonces, ¿de qué nos quejamos? No alcanza el dinero, pero todo lo que sea popular o comida rápida y cosas así, en donde les van a sacar el billete, ahí está lleno. Completamente lleno. Aquello de que solo vitrineando andan, ¿cuál? Ahí no se puede vitrinear en esos lados. Pero eso no gusta. Liberaron al Croc, al Charlie y a los inocentes, ¿cuándo? ¿Sí? Es muy buena pregunta. ¿A los inocentes cuándo? Wilfredo Fuentes. ¿Qué incoherencia con estos dichos que El Salvador hay dictadura y defendiendo corruptos de Venezuela, pandilleros del Tren de Aragua? Ustedes son unos parásitos. ¿Y a qué horas hablamos de Venezuela? ¿O del Tren de Aragua? Hemos tocado el tema. No, que yo sepa. No, pero seguramente esta persona debe tener la documentación, las pruebas, ¿verdad? Nos puede enseñar las pruebas de que estas personas están vinculadas a alguna organización criminal. Para que hable con esa seguridad, con esa certeza. A mí me gusta cuando enseñan las pruebas y uno les dice, enséñanlas usted, y no, y el presidente dijo, pues, bye, esa es la gran prueba. El dictador va a caer de una forma u otra, organización y lucha, y no claudicar. Nos vemos en la trinchera. Y hay que entender cuando se dice la trinchera, ¿no? ¿Cuál es la trinchera de cada quien? Eso. Y además, es cierto, tiene usted razón, amigo, que escribió eso, que va a caer de una forma u otra, pero, aunque va a caer de una forma u otra, una forma no es igual a la otra, y puede que haya algunas que no sean peores. Miren, aquí puede pasar bien fácilmente que como este es un gobierno que entró con una lógica así como de centro, como progresista, y de ahora se hizo de ultraderecha, pero no tiene un origen de ultraderecha. Puede que venga un día, imagínense, un sector de la derecha más tradicional y más reaccionario, algún grupo de militares así, con esta lógica como de los de la guerra, alguna potencia extranjera que tenga intereses y que diga, bueno, ¿saben qué? Este Bukele ya no nos sirve a nosotros. Hoy vamos a poner uno de verdad y nos meten un directorio cívico-militar que termina todavía de lo poquito que queda para instalar una dictadura completa. O sea, ahí Bukele cae, sí, pero viene una cosa muchísimo peor. Entonces, ojo, sí es cierto que va a caer, pero no podemos sentarnos nada más a esperar a que haya un cambio de régimen y que lo que venga después va a ser mejor. Hay que salir a construir esa visión distinta de sociedad. Y realmente, desde el individualismo no se va a transformar este país. La lógica del sálvese quien pueda, la lógica del úselo y después tírelo, eso es lo que ha destruido, lo que ha descompuesto la sociedad. No es la migración, no son los derechos humanos, no son la búsqueda de igualdad. Es esa lógica de que todo es descartable, todo es desechable, de que yo voy a ver por mí y los demás y que vean cómo hacen. Eso ha destruido a las sociedades modernas y tenemos que hacernos cargo, tenemos que hacernos responsables de volver al espíritu de solidaridad colectiva. Si ahorita viniera una catástrofe global,
lo primero que uno haría sería buscarse con los que están alrededor para ver cómo echarse la mano. Cuando un carro se queda en la calle, eso es chistoso, ahí salen en los memes. Los hombres tenemos ese instinto natural ya bien metido en la programación, vea, que si ya están cabales nos metemos a empujar. Claro. Y si no, que sea, nos quedamos viendo por si se cansa uno y se mete el otro, vea. Ya estamos programados. Pero ¿qué es eso? Es el instinto de supervivencia colectiva que ya está metido en nuestra programación porque somos seres sociales, porque nacimos para vivir y crecer y desarrollarnos en colectividad. No funcionamos individualmente, somos un sistema vivo. Y el éxito de estos proyectos autoritarios, de estos proyectos de ultraderecha, es que nos han hecho aislarnos de nosotros mismos. Ahí los empezamos a derrotar. Pero luego, entonces, defender esa colectividad, pero luego empezar a construir desde esa colectividad. Ya, yo sé que hoy ya va a ir llegando, ya en otro programa con Carlos Araujo ya hicimos un análisis electoral, aquí todavía no hemos entrado en eso. No es que yo quiera entrar, porque es bien agobiante y es un gran estrés el tema de las elecciones. Pero si se mantienen las elecciones de 2027, ahorita en El Salvador, para esta elección, como ninguna otra antes, hay que hacer un profundo análisis de que si vale la pena pensar en votar o no, porque yo nunca tanto como ahora en los poquito más de 30 años que tengo de vida, nunca había estado más dudoso de que las elecciones en estas condiciones pudieran servir para generar un cambio. No estoy seguro, no estoy diciendo que no, hace falta reflexionar y podemos reflexionarlo en conjunto si quieren, aquí en este espacio, pero lo cierto es que no solo, incluso si participamos en elecciones, no solo eso, es que no son solo las elecciones, es que hay que cambiar el cassette. Y para cambiar el cassette se hace en la casa, se hace en el trabajo, se hace en la escuela, en la universidad, en el camino para donde uno se va moviendo, se hace en las redes sociales. Es un proceso. Y no hay que esperar a que el otro lo haga. No hay que esperar a que el otro lo empiece. Nosotros podemos hacer cada quien nuestra parte. A nosotros nos afecta la dictadura en El Salvador. En los otros países es su gente quien se debe imponer a sus dictadores. Está bien el mensaje. Ramiro, hoy hablas con más comodidad. ¿Qué opinan de los tres de los 10 jóvenes que condenaron? Sobre ese tema mañana hablamos con Jamie Magaña, que es abogada en este caso, aparte de defensora de derechos humanos. La licenciada Jamie Magaña, vamos a hablar sobre ello mañana también. ¿Qué miércoles voy llegando? Mi like 38. ¿Qué le pasa, gente? ¿Qué les pasa, gente? Dice Carlos, demócrata. Sigan opinando de la Florinda Mesa, Jake, Ángel Aguilar. Esa gente es la peor. ¿Cuál? Estos que mencionaron o lo que lo dije antes, lo repito. Dios ha puesto gente como ustedes con valor a decir la verdad, no importa qué. Sigan adelante. Miren, a propósito de ese último comentario, qué lindo, y lo agradezco mucho. Yo estoy aquí viendo en el celular también los comentarios de YouTube. Connie puso ese. Mire, Connie, le recomiendo que lea la columna que publicó el pastor Mario Vega el domingo. Las columnas del pastor Vega salen en el diario de hoy. Me pareció una cosa tan bella. Habla del rol profético de los cristianos. Y es una cosa tan hermosa, es una cosa tan linda, porque habla de la responsabilidad que tenemos quienes nos consideramos cristianos. Yo ahí abarco a todas las denominaciones de cristianos, ¿verdad? No solo católicos, no solo evangélicos, pero quienes seguimos el ejemplo de Cristo, tenemos una responsabilidad en este mundo, en esta tierra, en esta historia. Y me parece muy valioso que un pastor evangélico lo diga. Hay una corriente muy fuerte dentro de la Iglesia Católica que lo ha impulsado, fue más fuerte el siglo pasado, ¿verdad? Esta idea de la Iglesia de los pobres, de las comunidades eclesiales de base y esto, ¿verdad? En la Iglesia evangélica es un poco menos común, pero es valioso que se diga,
Y es la realidad al final. Y yo después ponía esto en Instagram, que creo que vale la pena compartirlo. A mí hay gente que me ha preguntado cómo puedo ser progresista y defensor de derechos humanos si soy cristiano, me dice. Una vez me preguntó un pariente. Y si vos sos cristiano, ¿y por qué andas defendiendo eso? Los derechos humanos. Y la respuesta es, defiendo los derechos humanos porque me considero cristiano. Porque está vinculado directamente una cosa con la otra. Entonces, una iglesia, una cristiandad, una comunidad cristiana que se quiere parecer a Cristo, no anda promoviendo la desigualdad, no anda juzgando al otro, no anda queriendo expulsar gente de donde vive. Promueve la misericordia, la solidaridad, la empatía, cargar sobre la espalda la cruz del otro. Ese es el mandamiento. Por eso me parece muy lindo que se mencione que Dios ha puesto a quienes, pero no solo a los que estamos aquí, pues, o sea, no solo la radio, no solo los invitados de la radio, sino hay un mandato que tenemos que tiene que ver con esos valores, con esa moralidad, con esa cristiandad, con esa ética que tenemos que impulsar, y cada quien tiene una posición en esa cancha. O sea, los que estamos aquí con la pantalla y los que estamos hablando, en mi caso una vez a la semana, Francisco toda la semana, los invitados que están aquí con él, ocupamos una función, una parte de la tarea, pero no es toda la tarea. Quizás ni siquiera es la más importante de las tareas. Que al final la parte más importante de la tarea es lo que hace cada quien con lo que escucha. El ratito que nos pueda oír aquí, cómo lo agarramos y lo llevamos también para otra parte. Sí. Lo convertimos en conversación, pero además lo convertimos en práctica cotidiana, que es lo más difícil, pero es lo más transformador. Así es. Bueno, Ramiro, abrazo en la distancia. ¿Sigue su columna en el diario de hoy? Tengo un par de días de que no he escrito, pero esta semana va una, por cierto, sobre ese tema se nos quedó fuera hoy, pero lo podemos ver la otra semana. Lo de el Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora ha presentado una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de agentes extranjeros. Sobre eso va la columna de esta semana. Y hoy he quedado inspirado un poco para escribir sobre este tema de la gentrificación. Tal vez la columna. Pero no se preocupe, Ramírez. Mañana en No sé, piénsalo, voy a hablar con Héctor Rodríguez precisamente sobre ese tema. Ahí está. Ya ves, perfecto. Aquí nos pidieron algo de los jóvenes, eso es mañana con Jamie Magaña acá en la radio. Y en la noche con Héctor Rodríguez toco ese tema entre otros, pero ese será uno de los temas centrales que vamos a tener con Héctor Rodríguez, que le hicimos el reclamo respectivo que nos había abandonado. Así es, pero ya va volviendo el contingente de invitados a la radio. De acuerdo, Ramiro. Me considero que nunca he tirado mi bandera. A pesar de los reveses, podemos perder una batalla, pero no una guerra. Saludos. Es que la onda no es solo de ganar o de siempre tener la razón. Lo importante es la constancia. Fíjense que yo este es un ejemplo del mundo completamente. Yo no soy aliancista, jamás ni nunca, pero yo siempre he admirado a un jugador de ese equipo que se llama Mario Jacobo. Ha sido titular quizá 1 o 2 torneos y usualmente es banca y es el que más tiempo ha estado en el equipo, como 10 años o más. O sea, ni los otros de gran nombre y esto y lo otro. No, él es el que, porque es constante, ahí está siempre. O sea, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es que esto no se trata de que su partido político siempre va a estar en el gobierno o su partido no se equivoca. No, es que el partido no se equivocan las personas que son parte de. Como dicen, siempre hay una oveja negra en la familia o siempre hay uno bueno en la familia. ¿Ustedes creen que dentro de Nuevas Ideas no hay personas buenas? La mayoría han de ser buenas, pero los que están al frente toman otras decisiones probablemente, o los obligan. O usted, porque yo siempre les he dicho, porque viene de Nuevas Ideas y le quitan el trabajo, no lo vamos a defender. Claro que sí. Claro. Es que esto no tiene colores. La defensa de derechos humanos, ser la voz de las personas, no tiene color, no tiene bandera, no tiene nacionalidad. Como dicen, la migración es un delito. ¿Y por qué? Y ahora ahora voy a poner un cuadro en la oficina.
de Monseñor Romero, que habla sobre migrar. O sea, sí, que sí es necesario en algún momento, sobre cualquier situación de vida y no necesariamente de un país. Entonces todo esto es importante. Todo esto ya lo ha dicho nuestro profeta, San Óscar Arnulfo Romero. Ustedes ya han escuchado alguna homilía, no un fragmento, una homilía completa de las tantísimas que hay. Deberían, es bueno. Bueno, Griselda, muchas gracias ahí por estar con nosotros. Ana Rosibel Chávez también, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ojo, en una encuesta de Disruptiva la gente temía, o sea, el miedo a Dios. Ven la contradicción. Sí. Salomón Guillén. Escuché, está interesante este comentario de Salomón, mira. Uh-huh. Si no entiendes es porque le quieres dar paz a la gente. Imagino que va dirigido al presidente de la República. No sé para quién iba, pero o no sé qué quiso decir. No sé, piénsalo. Sí, no sé, piénsalo. No, el único que yo creo que le quiere dar paz a toda la gente porque no entiende cómo funciona el asunto es Bukele en realidad. Y fíjese que ha formado un gobierno alrededor de eso. Hay una foto de que está el presidente como aventando algo. Nunca había entendido la foto. Y usualmente salía cuando él da una cadena o sale dando algún mensaje así, y siempre sacaban esa fotografía, hasta que un día la vi que lo que está aventando son pitos. Cuando dicen, va a haber cadena, y sale está aventando pitos. Sí, pero me costó tanto entenderla hasta después que vi que les pusieron pito. Y entendí por dónde va la cosa. Era al principio, hoy Diazepam está aventando. Ramiro, abrazo en la distancia. El próximo martes. Sí, martes vamos a estar acá. Sí, ¿cuál es el problema? Pero usted no hay vacación, ¿verdad? No, para nada. No, sí, que esto no se descansa. Si la dictadura no descansa, menos vamos a descansar nosotros. Menos. Aquí nos vemos el próximo martes. Gracias a todos por habernos acompañado. Esta plática se repite en el streaming, o sea, en la radio en línea, pues. Así vamos a decir. Hoy a las 7 de la noche va en punto esta plática con Ramiro Navas, al igual que La Máquina del Tiempo que viene a continuación con Fran Durán. Los invito a que continúen con nosotros. Somos Radio La RR, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e